Hola, Dios les bendiga. Nuestro estudio del día está basado en Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, que dice: Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. El escritor del Evangelio nos describe con precisión y exactitud el impacto del mensaje a la audiencia del Sermón del Monte. Quedaron admirados, porque Jesús les enseñaba con una extraordinaria autoridad. Su estilo era diferente al que estas personas estaban acostumbradas a escuchar. No era como el de los escribas y fariseos, hombres elocuentes, con una retórica exquisita que en sus intervenciones citaban a otros maestros como fuente de la ley para que aportaran autoridad a sus discursos legalistas. Daban grandes disertaciones de tradiciones y rituales que en sí eran hostiles a la verdad, porque ellos mismos eran incapaces de cumplir aquello que predicaban. Ponían yugos pesados que oprimían a la gente, comprometiendo la pureza del verdadero mensaje de Dios. Ahora veían a un hombre llamado Jesús hablar de tal manera que causó asombro entre la multitud, porque ellos nunca habían escuchado que alguien denunciara directamente y sin el menor temor a estos farsantes de la ley. Ahora escuchaban cómo Jesús desenseñaba aquello que los fariseos habían enseñado mal. Con su reiterado «oísteis que fue dicho, pero yo os digo», Jesús condenaba de manera implacable aquello que crecieron aprendiendo. Y estas personas veían cómo la imagen de estos ídolos de barro se diluía con el argumento sólido y eficaz pronunciado por Jesús. La mayoría de las personas que escuchaban el Sermón del Monte tenían una manera de pensar estructurada por mitos, por leyes condenatorias que los alejaba del significado espiritual de la ley. Jesús citaba la palabra de Dios, no necesitaba nada más. Jesús pronunció la verdad llena de amor, de dirección, de perdón, de justicia, pero también hizo una potente advertencia sobre las consecuencias de vivir alejado de Dios. Jesús reveló con autoridad y profundidad en cada una de sus palabras sabiduría divina, eterna, que nos daba una visión del camino a la salvación. Aquello asombró a la multitud. Hoy llegamos al final de nuestro estudio del Sermón del Monte, pero en realidad no es un final, sino el principio de todo, si decidimos hacer nuestra cada enseñanza que hemos aprendido. Si empezamos a construir nuestras vidas sobre la verdad de la palabra que nuestro Señor Jesucristo ha expuesto, mostrándonos el camino a las bienaventuranzas, el camino de justicia, el camino a la salvación. A continuación, un importante mensaje sobre la conclusión del mensaje del Sermón del Monte. Permanece con nosotros y al final recuerda compartir este programa. Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, no. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh. Es tu amor que me sostiene,
el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. En tiempos difíciles es el momento de probar nuestra fe y de creer de que Dios tiene el control de nuestras vidas. Este es el tiempo de que abramos nuestra boca y confesemos con fe de que Él está haciendo un milagro en nuestras vidas. Y a pesar de la circunstancia, Él tiene el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. La utopía de una sociedad humana feliz es el anhelo detrás de todos los sistemas sociales y económicos del mundo. El problema es que tras los ideales y los sueños, la realidad termina convirtiéndose en todo lo contrario, en una pesadilla, una nueva cárcel de la humanidad. Esta realidad se recoge de forma muy nítida en esta novela tan conocida de Aldous Huxley, titulada Un mundo feliz. Allá en el 1932, y como una crítica a la sociedad de su tiempo, se redacta esta obra, donde una sociedad imaginaria termina siendo todo lo contrario a lo deseado. Se anticipa el desarrollo de la tecnología reproductiva, de los cultivos humanos, incluso de la educación por medio de sueños, el manejo de las emociones por medio de drogas para cambiar la sociedad y conducirla conforme a los gustos. Fíjate, en 1932 se estaban ya soñando con realidades que se están dando en nuestros días. El mundo, aquí representado, podía ser una utopía, aunque irónica y ambigua. La humanidad termina siendo ordenada por castas en esta novela, donde cada uno acepta su rol en el engranaje social, una sociedad que avanza tecnológicamente, donde la sexualidad es libre para que cada uno haga lo que quiera. Una sociedad donde, dentro de estos ideales, la guerra y la pobreza han sido erradicadas. Y todos son permanentemente felices. Sin embargo, la paradoja de esta historia y de esta sociedad es que para alcanzar esa aparente felicidad han tenido que erradicar muchas otras cosas de la vida. La familia ha sido destruida, la diversidad cultural, el arte, el avance en la ciencia, la literatura, la religión, la filosofía, el amor,
Es decir, todo lo que es la expresión del ser humano independiente y libre va siendo erradicado para meterte dentro de esta jaula de la felicidad. Para alcanzar la felicidad, según la novela de Huxley, la humanidad entrega su libertad. Y aquellos que se rebelaban contra este orden establecido de felicidad utópica terminan siendo enviados a la isla de los salvajes, quienes mantienen su identidad humana. La imagen final de esta novela es paradójica y trágica, cuando el personaje central se quita la vida y termina la novela con esta escena del hombre pendiendo, balanceándose, su cuerpo, donde demuestra que aquella felicidad utópica jamás se puede alcanzar por medio de las normas y enseñanzas humanas. Cuando llegamos al final del Sermón del Monte y las reacciones a las enseñanzas de Jesús se presentan, tenemos que encontrarnos con algo similar. Si recuerdas, este sermón empezaba allí en el capítulo 5 de Mateo con el ideal del Señor para ser felices, las bienaventuranzas. Si quieres ser bienaventurado, ahí tienes este decálogo de la felicidad. Y para alcanzar esta felicidad, las enseñanzas del Sermón del Monte van a ser el camino. Es posible un mundo feliz, dice Jesús, pero no es fácil el mundo feliz. Es posible, pero no sobre la base de ideales humanos, sino solamente obedeciendo al diseño del Creador. Por eso cuando llegamos a esta escena final, ya rematando el discurso, ya no son las palabras de Jesús las que están en el centro. Ahora es la reacción ante todas estas palabras. Y la reacción genérica que nos presenta el evangelista es esta: admiración. Se admiraban. No fue una reacción momentánea. El tiempo del verbo nos habla de que es un lapso de tiempo que ha dejado a aquellas personas sin palabras, sin capaces de reaccionar. Quedaron sacudidos. Y esta expresión puede recibir una amplia gama de emociones resultantes a lo que Jesús ha enseñado. Puede haber admiración hacia unos conceptos éticos tan elevados, asombro ante el Jesús que se presenta como el árbitro definitivo entre el bien y el mal, cuando dice: habéis oído, pero yo os digo. E incluso puede haber desesperación por ver ideales de Jesús que son totalmente inalcanzables para el ser humano. Desesperación. Es que Jesús tenía muy claro el camino para alcanzar la felicidad en el reino de Dios. Y esto es lo que hacía que su enseñanza era de autoridad y muy diferente de los escribas de su tiempo. Porque mientras los escribas, fariseos, maestros de la ley, divagaban en torno a absurdos dogmas y prácticas para moldear la apariencia, Jesús está apuntando al epicentro de la cuestión. La necesidad de una transformación del corazón, un corazón humilde y contrito en la presencia de Dios. Mientras los escribas y todos los eruditos de su tiempo reducían la justicia a cuestiones baladíes y fáciles de cumplir, pues la temperatura en que debías de presentar la sopa, el número de pasos que dar, cuántas veces lavarse las manos, cuál es el vestuario correcto, cómo debías de llevar el pelo y todo tu presentación social. Jesús, por el contrario, se deja de estas cosas y va a lo profundo. Las motivaciones, ¿qué es aquello que sale del corazón? Y cuando te planteas estos ideales, te planteas realmente cómo sería el mundo donde se cumplieran todos los preceptos del Sermón del Monte. Y realmente este mundo que soñamos, utópico, sería un mundo feliz. Sin embargo, las mismas palabras de Jesús nos están desenmascarando a cada uno y nos demuestran lo distantes que estamos del ideal. El problema de que no sea posible el mundo feliz no está en el entorno, está en nosotros. Está en nosotros y que tenemos que cambiar cada uno de nosotros. Y es por eso que no es de extrañar el asombro que algunos tenían de escuchar las palabras de Jesús, sobre todo por la autoridad que se abrogaba. Y esto puede que en algunos generase indignación. Seguro que en muchos generó una férrea oposición, porque las palabras de Jesús les acosaban, les acusaban, les hacían ver la necedad de su camino, y en lugar de cambiar se sintieron condenados y comenzaron a perseguir a Jesús hasta llevarle a la muerte, hasta lograr silenciarle. Otros quizás ante los ideales de una sociedad más justa se entusiasmaron, aunque poco duraría su entusiasmo y su emoción, y después gritaron: crucifícale, y le dieron la espalda y siguieron su propio camino. Quizás el asombro de algunos fue sentir el peso de su propia miseria, sentirse avergonzados y condenados, y quizás por eso llegar al arrepentimiento. No sabemos. El texto nos dice que se admiraban, quedaron atónitos, las reacciones múltiples. Y es que las palabras de Jesús producían impacto, porque estaban revestidas de autoridad. ¿Hay autoridad en qué estaba diciendo?
en cómo lo estaba diciendo y en quién lo estaba diciendo sobre todo. Porque su enseñanza estaba basada en la integridad de su propia vida, no solo en la apariencia que buscaban los fariseos, que querían ser reconocidos por esta apariencia externa. Sin embargo, en Jesús todo era transparente, era real. Revela el profundo conocimiento que tenía de las Escrituras, el profundo conocimiento de la condición humana y sobre todo sus señales, el poder en su vida, su caminar manifestaba esta autoridad. Se admiraban de todo lo que estaba diciendo acerca de sí mismo también. Porque todo lo que este sermón señala acerca de Jesús es estremecedor. Porque se nos presenta delante del auditorio a Jesús como aquel que es el Hijo de Dios. Hay una relación especial entre el Jesús que está hablando y el Padre que está en los cielos. Y Jesús habla, fíjate en el versículo 21 de este mismo capítulo 7, de mi Padre. En contraste con aquella enseñanza que había dado a los discípulos de presentarse como Padre nuestro. Esta afirmación, los judíos les causaba tremendo impacto. Y allí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 18, nos dice que los judíos procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos estaban entendiendo cada vez que Jesús decía mi Padre, que estaba haciéndose Dios mismo, que estaba reclamando este nombre que tenía de Emmanuel, Dios con nosotros. Y esta era una gran diferencia entre las enseñanzas de Jesús y los escribas. Mientras que los escribas siempre derivaban sus enseñanzas de otros rabinos, de otros maestros, de otras fuentes, de la ley o de la tradición, lo que siempre se ha dicho, Jesús era autoridad en sí mismo, porque Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Pero Jesús también se está presentando en el Sermón del Monte como el Señor. Cuando aquellos falsos maestros que veíamos en Mateo 7, 21 al 23, se acercaban a Él diciéndole Señor, Señor, dentro de lo sumamente defectuoso de su entendimiento, reconocían una altísima autoridad en el Maestro. Y es que en nombre de Jesús había autoridad para obrar milagros. Había autoridad para derrotar las huestes espirituales. Y esta es la realidad primaria que también entendieron los discípulos tras la resurrección de Jesús. Hechos 2:36, en aquel discurso en Pentecostés, fíjate las palabras de los discípulos. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Tremendo. Y cuando el apóstol Pablo escribe a los filipenses, nos termina diciendo que toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Y en el Sermón del Monte Jesús se está presentando como esto, el Señor que tiene autoridad. Pero más allá, dando un paso más, Jesús se está presentando como el legislador. Él se abroga el derecho de establecer leyes de conducta por encima del ideal establecido por la ley del Antiguo Testamento. Aquel ideal que para los fariseos y escribas era supremo, Jesús dice, estoy por encima. ¿Oísteis que fue dicho? Mas yo os digo por encima de este ideal. Nos está obligando Jesús con estas palabras a aceptar su autoridad y pretensiones o a rechazarle. Fíjate, no es posible quedar indiferente, porque Jesús está poniéndose por encima de la ley. Jesús es Señor y legislador, o es un suplantador. Por ello que las enseñanzas y la persona de Jesús van a estar muy vinculadas a lo largo de todo su ministerio. Y en último lugar, Jesús se presenta en este sermón como el juez también. Jesús señala que Él es quien decide quién entrará en el reino de los cielos. Versículo 23 de este capítulo 7, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No hay pretensiones más elevadas que estas. Y es por eso que entendiendo todas estas pretensiones, la multitud está admirada por las enseñanzas y por la identidad que Jesús afirma acerca de sí mismo, y tienen que decidir. Si realmente anhelamos un mundo feliz, es solo aceptando a Cristo como Señor, como juez, como legislador, como Dios mismo. Si no lo aceptamos, no podemos encontrar un mundo feliz. Sin Cristo solo iremos topándonos con los fracasos de nuestros propios intentos utópicos, que nos confrontan con la naturaleza de nuestro pecado, de nuestro fracaso, que va a estropear todo aquello que intentamos. Necesitamos cruzar la puerta estrecha del arrepentimiento para caminar la senda hacia la bienaventuranza. Ahora, ¿qué es lo que Jesús quería transmitirnos con este mensaje? Pues muy brevemente, resumimos todo esto en 4 enseñanzas. En primer lugar, Jesús quería enseñarnos cómo debemos vivir aquí y ahora. Jesús nos está presentando un ideal de justicia para la vida,
para que nuestra luz brille, para que seamos sal y luz en medio de este mundo y para que exista la posibilidad de ver el camino correcto. Jesús nos dice, este es el ideal que tienes que vivir. En segundo lugar, nos está anticipando la realidad del reino venidero. Jesús nos presenta la realidad de la vida presente con los ojos puestos en la eternidad. Las promesas que se van dando en las bienaventuranzas miran más allá de los caminos polvorientos de esta vida. El cielo, pero también el juicio venidero y el infierno no están ocultos en su mensaje. Y si realmente anhelamos el cielo como destino, este solo va a llegar por el camino que sigamos en esta vida. No todos los caminos llevan al cielo. No puedes pretender vivir tu vida al margen de las enseñanzas de Cristo y después pretender que Dios te reciba con aplauso y decir, no importa. No. Solo el camino trazado por Cristo es el que nos lleva al cielo. En el Evangelio de Juan, texto tan conocido, Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y fíjate cómo dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo este camino de seguir las enseñanzas de Cristo te va a llevar al cielo. No puedo llegar al cielo haciendo mi voluntad, sino solo haciendo la de Cristo. En tercer lugar, Cristo nos va a revelar también la falsedad de toda ética menor. Todos estos que dicen Señor, Señor, que pueden hacer grandes cosas, pero no están siguiendo el camino trazado por Cristo. Cualquier concepto de Cristo, de la justicia que rebaje las demandas del reino, las demandas establecidas por Cristo, puede ser un calmante para las conciencias, pero no agrada a Dios. La ética de escribas y fariseos, solo de puertas para afuera, es condenada en el Sermón del Monte. Pero ¿qué diremos de esa ética contemporánea, que rechaza los designios de Dios, que se amolda a los deseos de la humanidad, que rechaza la palabra de Dios para adecuarla, para acomodarla, para suavizarla, para contentar al humano? Todo aquello que sea menos que la perfección no vale para llegar a Dios. El Sermón del Monte nos está confrontando con una realidad que nos va a revelar toda la Escritura. No hay justo, ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. Todos se descarriaron a una. Los que confían en su propia justicia. Los que pretenden que tienen un ideal de gracia suficiente para alcanzar el cielo. Aquellos que dicen, es que no soy tan malo, son unos ilusos. Jesús nos confronta con la trágica realidad de nuestra condición. Necesitamos ver lo perdido que estamos. Y por eso, el Sermón del Monte pretende infundir en nosotros una profunda desesperación. El listón de la justicia está tan sumamente alto que quien tiene un mínimo de sensibilidad espiritual cae en la desesperación porque ve que es incapaz de merecer la salvación. No hay posibilidad de que cumplamos el 100% del Sermón del Monte durante el 100% del tiempo de nuestra vida. Y Jesús quiere llevarnos a esa desesperación que nos haga ver la absoluta necesidad que tenemos de un Salvador. La exposición de la ley, la confrontación con nuestra inmundicia es el preludio necesario para la proclamación del Evangelio. Solo cuando eres consciente de las tinieblas buscas la luz. Si Jesús es legislador y juez, que habla en estos capítulos, si el Jesús que es legislador y juez, hablándonos en estos capítulos, no se convierte y no nos conduce al Jesús redentor del Evangelio, que viene para salvarnos de nuestros pecados, los preceptos éticos del Sermón del Monte solo nos van a condenar. Pero si nos hacen rendir a los pies de la cruz, entonces la sangre de Cristo, derramada sobre nosotros, puede limpiarnos de todo pecado. Por eso Jesús quiere infundirnos la desesperación, para por medio de ella llevarnos al arrepentimiento. Para concluir, entonces, ¿cómo podemos responder? ¿Cómo debemos responder? ¿Cómo responderemos a las palabras de Jesús? 4 consejos. En primer lugar, te invito a que respondas con asombro, con entusiasmo, porque jamás nadie ha hablado ni hablará como lo ha hecho Jesús. ¿A quién iremos?, decían los discípulos. ¿A dónde irás para encontrar palabras de vida eterna? Porque Jesús es Dios mismo hablando a nuestras vidas. La belleza de la visión, de la enseñanza de Jesús es deslumbrante. Por ello, si oyes hoy su voz, si eres capaz de ser deslumbrado por la autoridad de Jesús, escúchale. No te endurezcas, escúchale. En segundo lugar, si escuchas las palabras de Jesús, escúchalas con desesperación. No podemos acercarnos a las palabras de Jesús pensando en los que nos rodean, pensando en las tragedias del mundo, viendo la maldad en otro lugar, menos en nosotros mismos. Y de eso quizás somos muy expertos, de criticar, de juzgar, de hablar de todos, menos de analizar nuestra propia condición.
Y en el Sermón del Monte Jesús me habla a mí. Y Jesús me examina a mí. Y Jesús está revelando mi propio camino. Y de nuevo, como aquel discípulo que se planteaba lo que hacían o harían otros, al escuchar a Jesús, tenemos que oír decir a Cristo: ¿qué de ti? Respóndeme tú. Mira tu propia condición, mira tu propia incapacidad y pecado, no mires a los lados, mira hacia ti mismo. Y tenemos que leer este sermón y escuchar a Jesús con introspección. Pero tenemos que responder también con conversión. Tenemos que dar una respuesta. Porque si las palabras de Jesús te revelan la miseria de tu vida, no te quedes ahí. Responde volviéndote a Jesús. Él nació con un propósito y nos dice en Mateo 1:21, llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero fíjate como algo curioso, justamente después de este pasaje, capítulo 8 de Mateo, versículos 1 al 4, el evangelista nos relata la sanidad de un hombre leproso. Aquel que, reconociendo su condición, acudió a Cristo y se postró delante de Él diciéndole: Señor, si quieres, puedes salvarme. Reconoció que estaba enfermo, reconoció su lepra, reconoció su inmundicia, reconoció que solamente en Cristo podía haber solución. Y cuando reconoces tu condición como aquel leproso y acudes a Cristo consciente de que Él puede sanarte y que Él puede capacitarte para una nueva vida, Él obra. Si quieres, decía aquel hombre, puedes cambiar mi historia. Si no quieres, no hay nada que yo pueda hacer. Tremendo, ¿verdad? Pero cuando te acercas a Cristo, con esta dependencia de Él, aquel leproso escuchó: quiero ser sano. Y tú escucharás lo mismo. Y por eso cuando Jesús te sana, tienes que responder también ante el Sermón del Monte con compromiso y obediencia. Porque una vez limpio de la lacra del pecado, ya no es para seguir viviendo en la pasada manera de vivir, sino para integrarse en el pueblo de Dios, para vivir aspirando a la santidad. En Cristo la ley va a perder su nota acusadora. ¿Quién condenará? A los escogidos, decía el apóstol Pablo. Ya no puede condenarte, pero no pierdes su valor como manifestación del estilo de vida que caracteriza a los ciudadanos del reino. La ley tiene que identificarte y manifestar la luz y la sal que eres en medio de este tiempo. ¿Anhelas felicidad para tu vida? Cristo te está presentando el camino para la felicidad. Pero la felicidad que ya no tiene fin, que no va a terminar. Un mundo feliz nos presenta a Cristo que no es una utopía ni una distopía, sino es una pura realidad en Cristo y solo en Cristo. El camino: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero cree al Señor Jesucristo y serás santo. La puerta está abierta. ¿Estás dispuesto a dejar la carga de tu pecado? Si al escuchar las palabras del Sermón del Monte sientes tu incapacidad y sientes el peso del pecado sobre tus hombros, hoy, como aquel leproso, cansado de vagar sin esperanza, te invito a que acudas a Cristo con humildad y que le digas ahí donde estás: Señor, si quieres, puedes perdonarme. Y la respuesta que recibirás es la misma que el maestro dio en aquella ocasión a aquel hombre: quiero ser limpio. No dejes pasar este tiempo. No dejes pasar tu encuentro con Jesús. No te endurezcas ante Él. Acércate a Él con tu condición y dile: Señor, si quieres puedes perdonarme. Y su respuesta será la misma: quiero ser limpio. Que Dios te bendiga. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es
Jesús ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea quien me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea quien me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Vamos a concluir este tiempo. Yo te invito que como aquel leproso te acerques a Cristo, que veas tu propia condición, cómo estás delante de Cristo. ¿Estás cumpliendo los ideales del Sermón del Monte o te faltan muchas cosas? A mí me faltan muchas cosas. Y en este día, delante del Señor, solamente puedo decirle, perdóname. Anhelo tu limpieza. Anhelo que tú obres en mí. Y por eso, si tú anhelas lo mismo, el Señor te dice, yo quiero limpiarte. Quiero trabajar en tu vida. ¿Me dejas? ¿Dejarás hoy al Señor trabajar en tu vida? ¿Dejarás hoy a Jesús que tome las riendas de tu vida? Que te perdone, que te limpie, que te restaure, que empiece a hacer de ti algo nuevo. Si tú quieres, Dios está dispuesto. Por eso te invito que ahí donde estás, ores y le digas a Dios, Señor, quiero que trabajes en mi vida. Quiero que completes tu obra en mí. Quiero que tomes las riendas. Y entonces verás la gloria de Dios, verás el camino de la felicidad abierto en tu vida. No un camino fácil, pero sí un camino que te llevará a la felicidad por toda la eternidad. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu oferta sigue abierta y tú sigues recibiendo a todo aquel que acude a ti en esa condición, porque al corazón contrito y humillado no rechazas tú. Y por eso así nos acercamos delante de ti, conscientes de que no cumplimos los ideales marcados, conscientes de lo lejos que estamos del reino, conscientes de lo necesitados que estamos de un Salvador, de un Redentor, de un Sanador, de un Guardador, conscientes de la necesidad que tenemos de que tu Espíritu Santo esté transformando día a día nuestras vidas. Por eso, Padre Celestial,
Gracias porque sabemos que el que comenzó la obra en nosotros es fiel para perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Y sabemos que tú estás trabajando. Pero si hay personas en este día que aún sienten la carga del pecado sobre sus vidas, Señor, trabaja en sus corazones para que realmente descubran que solamente en ti hay perdón, hay esperanza y hay libertad. Trae ese perdón a cada uno de nosotros y en verdad ayúdanos a caminar de forma que te agrade a ti, de forma que glorifique tu nombre en cada situación. Pedimos tu ayuda, pedimos tu guía y tu dirección y pedimos que tú sigas obrando para gloria tuya en nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga en este tiempo y escucha al Señor decirte, quiero limpiarte. No rechaces su invitación.